A todos nos ha pasado alguna vez que tienes un proyecto súper importante de escuela o trabajo y tristemente por un pequeño error borras todo el proceso. Y esto a veces pasa cuando has hecho muy poco de este trabajo. Sin embargo, las veces que pasa cuando tienes más trabajo, todo se arregla gracias al maravilloso poder del control Z o del guardado en la nube. Ahora imagínate que te sucede esto mismo pero en uno de los proyectos cinematográficos más importantes de toda la historia. Y además pierdes el 90% de tu trabajo sin tener la oportunidad de saber cuánto fue lo que se perdió o qué fue lo que se perdió. Pues esto básicamente fue lo que le pasó a Pixar en el año 1998 mientras hacían Toy Story 2. Y en el siguiente video te lo voy a contar. Quiero contarte de los cambios extraños que hay en mí. Pixar Animation Studios, conocida comúnmente como Pixar, es una de las empresas de animación más reconocidas de la historia. Esta misma fue creada en el año 1979 como una división de Lucasfilms, ya saben, los creadores de Star Wars y de todo lo que tenga que ver con Star Wars. Aunque en aquellos años no se llamaba Pixar, se llamaba The Graphic Groups y estaba enfocada en crear hardware y software para la industria cinematográfica. Y es que en ese entonces hacían lo que eran los efectos especiales de las películas de Lucasfilms como las de Star Wars. Y fue hasta el año 1986 cuando un joven Steve Jobs de 31 años, el cual ya había fundado Apple por lo cual tenía millones en su cartera, vio potencial en este pequeño estudio y lo compró por la módica cantidad de $5 millones, renombrando la compañía como Pixar y haciéndola una compañía independiente. Fue bajo la dirección de Steve Jobs y el trabajo creativo de John Lasseter y Pete Docter, entre otros, que Pixar comenzaría a explotar el mundo de la animación por computadora, innovando con cortos animados como Luxo Jr., Red's Dream, Teen Toy, Nick Nack, entre otros, haciendo que la industria avanzara de forma descomunal. Y no fue sino hasta el año 1996 cuando se atreverían a dar el siguiente gran paso, hacer una película animada. Y fue con nada más y nada menos que Toy Story, la cual ya llevaban años desarrollando y por fin en ese año vería la luz del día. Pero claro, como un pequeño estudio no podían crear una película de la noche a la mañana. Tuvieron que pedir ayuda de otros estudios, y en este momento fue cuando llegó un pequeñito estudio independiente que casi ni tenía éxito, que les ayudaría a hacer esta película. Claro, estoy hablando del gran Disney. Y es que si juntas el talento creativo de estas personas junto con la inmensa cartera de Mickey Mouse, pues básicamente tenían recursos casi ilimitados con los que podían hacer esta película. Y no hace falta decir que Toy Story fue una gran película. Múltiples premios Oscar, nominaciones por guión, películas, premios, Annies, Globos de Oro, entre más. Además de un inmenso número de juguetes que año con año siguen vendiendo. Que por cierto sigo sin entender cómo es posible que Pixar nos vendió juguetes de tenedores. Y claro, con todo este éxito era más que obvio que habría una secuela, y es que el estudio después de hacer Bichos tenía la confianza más que suficiente para hacer una entrega más de los juguetes, y así fue como comenzó la producción de Toy Story 2. John Lasseter y Pete Docter fueron los encargados de hacer esta película, la cual tiene una fecha de estreno pactada para 1999. Ya con la preproducción lista y la producción trabajando a niveles máximos, sucedió lo peor que le puede pasarle a alguien en un proyecto en el equipo. Y eso es borrar todo el proyecto. Y seguro te estás pensando, ¿cómo es que una compañía tan grande como lo es Pixar podía perder este trabajo así tan fácil? Y esto se debe más que nada a la forma en la que Pixar trabajaba. Y es que Pixar no había tomado las precauciones necesarias. Actualmente de ninguna manera daría permisos de root a todos los trabajadores, ni mucho menos trabajaría con una sola copia. Aquí ya no lo expliqué bien, pero básicamente el tener permisos de root significaba que podían hacer lo que quisieran sin tener que pedir permiso a ningún administrador. Sin embargo, Pixar siempre se ha caracterizado por ser única y diferente. Primero que nada, cada empleado tenía una libertad para trabajar muy grande y confianza absoluta, haciendo que todo el trabajo estuviera abierto para todos los integrantes del equipo. O sea que si una persona cambiaba algo del proyecto, este cambio se veía reflejado en todas las máquinas y en todo el personal que trabajaba en la película. Esto en un principio parecía una buena idea, ya que generaba un ambiente de confianza y hacía que todos tuvieran un mayor sentido de responsabilidad con el proyecto. Sin embargo, un fatídico día de 1998 ocurriría el desastre Pixar. Un miembro del equipo había ejecutado el comando rm-rf en el sistema Linux. Para las personas que trabajan con Linux saben que este comando realmente no es tan peligroso. Sin embargo, lo ejecutaron en el archivo principal de la película, el cual hizo que se borrara todo el proyecto de la carpeta en la que se encontraba almacenado el proyecto. Este comando generalmente se utiliza para eliminar archivos y directorios de forma recursiva, y en esta ocasión se ejecutó por error, haciendo que prácticamente en un segundo se eliminara el trabajo de meses y meses. Y es que imagínate que meses y meses de trabajo desaparecen frente a tus narices sin tú poder hacer nada, simplemente verlo. Definitivamente no quiero saber cómo se sintió ser parte de ese equipo en ese momento.
Oren Jacob, quien era director técnico asociado de la película, mencionó que al intentar visualizar la escena en el ordenador comenzó a darle errores, indicando que el directorio donde debía estar la escena no existía. Pensó que simplemente habían movido la escena del lugar, pero poco a poco se dio cuenta que más escenas, atributos de personajes e ítems comenzaban a desaparecer. Fue ahí cuando el pánico se apoderó del equipo Pixar y tomaron una de las decisiones más controversiales que te aseguro que todos hemos hecho alguna vez: apagar todo y volverlo a prender. Y sé lo que dirás, ¿cómo es posible que un equipo tan grande no tuviera una copia de seguridad de un proyecto de miles de millones de dólares? Pues no era que no tuvieran copias de seguridad, sino que simplemente estas fueron insuficientes. Y es que ten en cuenta que la copia de seguridad de ese entonces era de solamente 4 GB. 4 GB hoy en día es insignificante, tenemos videojuegos con cientos de gigas, sin embargo en ese entonces pensaron que esos 4 GB serían más que suficientes para todo el proyecto. Spoiler, no lo fue. Cuando volvieron a encender todos los equipos y comenzar a ver qué había faltado, fue cuando se percataron que hasta ese momento llevaban más de 10 GB de proyecto. O sea que si su copia de seguridad había funcionado, solo tendrían menos del 40% de la película. Además, como consecuencia del comando que habían puesto, esto hizo que los archivos empezaran a corromper, haciendo que si tenían 4 GB, estos 4 GB fueran prácticamente inútiles porque estaban corruptos. Ahora sí no me quiero ni imaginar lo que tenía que haberse sentido ser parte del equipo Pixar en ese momento. Imagínate ser esa pobre persona que ejecutó el comando e hizo que toda la película y todo el trabajo de sus compañeros desapareciera en cuestión de segundos. La desesperación inundó el estudio mientras se enfrentaban a la terrible realidad de que habían perdido prácticamente todo el trabajo de Toy Story 2. Fue aquí que en medio de una de las mayores crisis de la historia de Pixar y que probablemente fuera la causante de que entrara en bancarrota, llegó una salvadora: Galen Sussman, la cual para suerte del equipo había dado a luz unos meses atrás, y en lugar de ser una madre que descansaba durante estos meses, decidió hacer una de las elecciones que muy adelante en el tiempo todo el mundo emularía: trabajar desde casa. Pixar le había montado un equipo de trabajo en su casa, el cual consistía en un ordenador, herramientas básicas de animación y lo más importante, todo el material de la película. Al menos hasta 2 semanas antes de que ocurriera todo el desastre Pixar. Un equipo de Pixar se apresuró a la casa de la madre con la esperanza de que esos respaldos fueran la clave para salvar la película. Y fue que se llevaron todo: ordenador, disco duro, CDs, todo en donde pudiera haber algo de información del proyecto, todo con el máximo cuidado posible. Envolvieron el ordenador en mantas, los discos duros iban dentro de almohadas con el mayor cuidado posible, usaron cinturones de seguridad, asientos para bebé, todo para que este equipo se mantuviera lo más seguro posible. Pues básicamente se había convertido en el santo grial de la animación en ese momento. Y es que no era para menos, ese ordenador prácticamente pasó a valer miles de millones de dólares en tan solo unos segundos. Al llevar el equipo a los estudios de Pixar había comenzado otro proceso igual o más desgastante que lo anterior, ya que ahora tenían que corroborar que todos los archivos y todos los ficheros funcionaran de forma correcta. Esto haciéndolo uno por uno hasta encontrar la versión que funcionara correctamente. Llegaron a trabajar semanas enteras, con fines de semana incluidos, jornadas de entre 10 y 12 horas, llegando inclusive a dormir en sacos de dormir dentro de las oficinas. Definitivamente un crunch laboral inhumano. Y sí, sigo sin querer saber cómo se sentía ser gente de Pixar en ese momento. Después de recuperar los archivos, Pixar se dio cuenta de que no podía seguir trabajando así, y es que después de esto se enfocaron más en su seguridad, en las copias de seguridad y en no dejar el root a todos los trabajadores. Básicamente aprendieron por la mala, y sin embargo esto no funcionó para nada, ya que los altos directivos de Pixar no les gustaba cómo iba quedando la película. Y eso lo entiendo mucho. Yo, por ejemplo, hacer este video lo he repetido 3 veces porque no me gustaba la grabación por una u otra razón. Y así fue que Pixar se reunió con Disney para así poder rehacer la película completa. A lo que Disney claramente, con todos los socios y el marketing de la película ya hecho, les dijo no. La película tenía que salir sí o sí en 1999. Y si querían rehacer la película, la tendrían que rehacer en solamente 10 meses, que era el tiempo que les quedaba. A lo que John Lasseter, este señor amante de las camisas coloridas, tomó la decisión de reiniciar la producción de la película, volviendo a grabar voces, animaciones, etc. Prácticamente eliminando todo el trabajo que ya se había hecho. Y ahora sí no me quiero imaginar cómo se debe haber sentido ser un trabajador de Pixar en esos años. Pero bueno, increíblemente lograron terminar la película en 9 meses, justo para su fecha de estreno. Y pues no creo que se tenga que decir mucho de Toy Story 2, solamente que generó 497 millones de dólares, haciendo millones de mercancía en juguetes, mochilas, loncheras, playeras, disfraces, libros para colorear, etcétera, etcétera, etcétera.
De la persona que causó el desastre Pixar nunca se supo quién fue, básicamente porque Pixar prefirió arreglar el error que buscar culpables. Oren Jacobs siguió trabajando para Pixar durante años. Lasseter es una de las personas más importantes en el mundo de la animación y de Pixar. Pixar fue comprada por Disney, quien ya había comprado Lucasfilm, así que técnicamente todos volvieron de donde habían partido antes. Steve Jobs, después de ser despedido, se fue a conquistar el mundo de la telefonía con el iPhone. Galen Sussman siguió trabajando para Pixar hasta el año 2023, cuando tras los grandes fracasos de Pixar en la era post-pandemia, tuvieron que hacer recorte de personal, haciendo que esta mujer, que fue la salvadora de una de las películas más importantes de Pixar, se quedara sin trabajo. F por la heroína de esta historia. Si podemos encontrar una reflexión de esto, pues básicamente sería: nunca dejes que todos tengan el poder de borrar todo el proyecto. Compra más almacenamiento en la nube, cuida a las madres trabajadoras que nunca sabes cuándo te van a salvar el pellejo. Además que John Lasseter seguramente tiene el guardarropa más colorido de todo Hollywood. Hay muchas historias como esta que en un futuro me gustaría contarte. Así que suscríbete si te gustó el video, así me ayudarías mucho y además es gratis. Si te gustó la historia, no olvides darle me gusta aquí abajo y compartirlo con tus amigos para que conozcan la historia del desastre Pixar. No olvides seguirme en mis redes sociales como Instagram, donde estoy más activo y respondo mensajes, o Twitter, donde casi no tuiteo pero veo pura babosada. Y recuerda, haz una copia de seguridad cada 5 minutos por si algo pasa. Te ha hablado el hombre pájaro y nos vemos en el siguiente video. Bye.